Hoy vamos con el estudio 37, mis hermanos. Hoy es el estudio 37 del libro de Hechos. Estamos en la serie Hechos de los Apóstoles, la serie. Y el título de la enseñanza es ¿Por qué me persigues? Así dice nada más, ¿por qué me persigues? Y para esto vamos a leer en Hechos capítulo 9. Hoy iniciamos el capítulo 9, versículos del 1 al 5 únicamente. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bien, mis hermanos, en algunas historias del inicio del cristianismo primitivo, si ustedes recuerdan todo lo que hemos estado aprendiendo y estudiando, leímos un nombre poco conocido en esa época, poco conocido para los cristianos, pero que poco a poco, tristemente, ganó una fama demasiado aterradora. Aterradora. Los cristianos primitivos no conocían a Saulo de Tarso. Mas, sin embargo, poco a poco empezó a mostrar a ese hombre, mostrarse ese hombre, y empezó a adquirir una fama que daba terror. Nada más de escuchar el nombre Saulo, ya con eso la iglesia primitiva pues tenía terror, porque se estaban dando cuenta que era un perseguidor acérrimo de los hermanos en Cristo. Para un perseguidor tremendo para nuestros primeros hermanos. Saulo, si ustedes recuerdan algunos versículos, incluso le llaman el joven Saulo. El joven Saulo, un joven llamado Saulo, estaba ahí delante de la presencia de todos los que estaban apedreando a Esteban. Entonces todavía no había mucho conocimiento de él. Más adelante vamos a ver cómo creció tanto la fama de un perseguidor acérrimo, que llegó el momento en que Ananías el profeta le dijo a nuestro Señor Jesucristo: no, yo no quiero ir porque ha hecho muchos males. Pero el día de hoy no vamos a hablar de ese momento cuando el Señor mandó a Ananías, sino vamos a hablar de ese Saulo, cómo empezó a adquirir ese odio hacia los cristianos. Saulo, les decía yo, era su nombre, el cual al principio era solo uno más de los enemigos de la fe, como hasta el día de hoy hay. Hay muchísimos enemigos de la fe, muchos, pero no todos son Saulos. Hay Saulos, tristemente, que son enemigos acérrimos. Y lo más peligroso, o lo más tremendo, o lo más aterrador es que están dentro de las congregaciones. Eso es lo más aterrador y lo que más duele, de saber que hay tantos Saulos que se han levantado y que se siguen levantando dentro de las congregaciones, que trabajan así como este Saulo. Poco a poco son conocidos, son el joven Saulo que casi nadie conoce, pero empieza a hacer revueltas que tristemente han acabado con congregaciones, han acabado con gente que estaba ansiosa de conocer la verdad.
Tristemente, estos Saulos, en lugar de que ayuden a que ellos también escucharan la voz como Saulo la escuchó, no, han dedicadose a destruir las congregaciones. Mas, sin embargo, la iglesia prevalecerá. Este Saulo, poco a poco se le fue conociendo, poco a poco se le fue temiendo cada día más. Recordemos que Saulo lo que quería era matar, destruir. Y la iglesia estamos para perdonar, para amar, para no hacer guerra. Entonces aquí era difícil, o más bien imposible, que la iglesia se levantara en armas en contra de Saulo. Lo único que hacían era huir de las garras de Saulo. Vamos a hacer un poco de recuento de las pocas apariciones acerca de Saulo en los capítulos anteriores. En Hechos 7:58 vemos a un Saulo como espectador, a un Saulo que no hizo nada, mas sin embargo estuvo de acuerdo en el apedreamiento. Mucha gente cree que con que no sea parte de la revuelta, no es tan culpable de lo que está haciendo. Sin darse cuenta, como decía yo hace rato, es tan culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y aquí vemos a un Saulo de espectador, pero también consintiendo una muerte que no debía haber sucedido. Dice aquí en el 7:58, y echándole fuera, a Esteban lo echaron fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos, los que estuvieron de acuerdo también en apedrear a Esteban, dice, pusieron sus ropas, las ropas de Esteban, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Si ustedes se dan cuenta, este versículo nos está mostrando varios puntos. Uno, que Saulo no era conocido. Saulo nadie lo conocía y es la primera vez que se nombra dentro de la iglesia primitiva. Y el escritor, que es Lucas, que si ustedes recuerdan más adelante, si es que han estudiado la palabra de Dios, más adelante vamos a ver que el médico Lucas fue un amigo íntimo de Pablo. Este Saulo de Tarso, que después se le conoce como Pablo. Saulo era desconocido. Lucas, ya cuando escribe el libro de Hechos, él ya era amigo íntimo de Pablo. Entonces, pues yo quiero pensar, ¿no? Que le dijo, oye, Pablo, pues voy a tener que escribir de ti y voy a escribir lo que hiciste. Y Pablo dijo, hazlo, no importa, porque tienen que saber quién era yo. Y Pablo no es que quisiera ocultar su pasado, sino más adelante vemos cómo el mismo Pablo dijo que era perseguidor de la iglesia. Pero después lo vamos a ver en los otros estudios. Sino que aquí vemos que el escritor de Hechos empieza a hablar de este joven que casi nadie conocía. Mas, sin embargo, no nada más fue espectador, ¿sí? Porque aquí vemos a Saulo únicamente como un simple espectador. Un hombre que estaba viendo cómo apedreaban a Esteban, un hombre que no dijo palabras, un hombre al cual le llevaron las ropas de Esteban para poderlo apedrear. Acuérdense que los desnudaban para poderlos apedrear, entonces le quitan las ropas a Esteban y se las llevan a Saulo. Aquí vemos que no nada más es un espectador, sino es un espectador que consiente la muerte de un santo del Señor. Es triste ver, mis hermanos, que mucha gente se comporta como Saulo. Tristemente hay mucha gente que dice, bueno, yo no le tiré la piedra, yo incluso no agarré la ropa, yo no dije sí, mátenlo y apedréenlo, yo nada más vi. Pero ese espectador
estaba consintiendo, estaba de acuerdo en la muerte de Esteban, en la muerte de un santo. Si nosotros fuéramos inconversos y estamos viendo que están atacando a un hermano en Cristo siendo inconversos y no decimos nada, somos parte responsable también de lo que está sucediendo en contra de ellos. Ahora peor, si yo me digo cristiano y estoy viendo que están atacando un hermano o están atacando la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, y yo no hago nada, entonces yo estaría siendo un Saulo de Tarso. Por eso mucha gente no nos quiere a los que predicamos en contra de las falsas doctrinas. Por eso mucha gente no nos quiere, porque no somos simples espectadores. Nosotros sí levantamos la voz y no guardamos silencio en contra de los falsos. Y aquí Pablo estaba siendo parte de ese apedreamiento. Cuando tú como cristiano guardas silencio y no atacas falsas doctrinas, no reprendes, no exhortas, estás siendo como Saulo, no nada más espectador, sino también estás siendo parte de ese grupo. Por eso es que nosotros tenemos que levantarnos para defender la fe. Pero hablando de Saulo, vamos a seguir hablando de Saulo, el cual no nada más era espectador, el cual, como vimos anteriormente, nada más estaba viendo y era desconocido, sino Saulo como espectador también lo vemos como un perseguidor de la iglesia primitiva. Yo no sé si recuerden ustedes a nuestro Señor Jesucristo cuando entró en Jerusalén. La mayoría de la gente que decían, aleluya, hosana al Mesías, hosana al Hijo de Dios que viene, bendito sea. Y toda la gente le aplaudía y levantaba palmas y estaba gozoso porque entró el Salvador. Pero ya cuando no cumplió las expectativas el Señor Jesucristo, ¿qué dijo la gente? Crucifíquenlo. Y aquí vemos a Saulo de Tarso también como un simple espectador, pero ya posteriormente se le empieza a conocer como el más encarnizado, aterrador y perseguidor de la iglesia primitiva. Poco a poco fue saliendo ese deseo de acabar con la iglesia verdadera. Este hombre fue uno de los precursores de la gran persecución, la cual no fue únicamente para llevarlos presos, sino para asesinarlos. Fue uno de los precursores. ¿Por qué digo uno de los precursores? Porque recordemos que ya habían empezado los fariseos, los saduceos, aquellos que estaban atacando el cristianismo, pero necesitaban un líder que no tuviera un corazón de carne, un líder que no se tentara el corazón para acabar con la iglesia de Cristo. No quiero hablar de lo que estaba haciendo Dios también, porque Él sabía y Él permitía todo esto, sino estoy hablando de todo lo que Dios permite que suceda en ciertas personas cuando Dios tiene propósitos para ellos. Así es. Le damos gracias a Dios de verdad, mis hermanos, que Dios también permitió en nosotros que fuéramos esos Saulos. Así es. Lo que sí no podría haber un perdón verdadero, mis hermanos, es que ya teniendo el conocimiento siguiéramos siendo Saulos. Nosotros como hijos de Dios ya no podemos ser parte de esos Saulos. Dice en el versículo 8:1 del libro de Hechos, dice, y Saulo, vamos a seguir conociendo acerca de Saulo, dice, y Saulo consentía con su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Si ustedes se dan cuenta, ya aquí en el capítulo 8 y versículo 1, ya no es el joven Saulo, ya no es un espectador, sino ya vemos a un hombre llamado Saulo que consentía o estuvo de acuerdo o dijo sí, apedréenlo a nuestro hermano Esteban. Y no nada más consentía con la muerte, sino dice que en aquel día, ¿cuál es el aquel día? El aquel día es cuando apedrearon a Esteban. A partir del apedreamiento de Esteban, dice que inicia una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Quiénes eran los orquestadores de esa gran persecución? Todos los religiosos. Todos los que se decían hijos de Dios, todos los que se decían israelitas, puros, santos y el pueblo de Dios, fueron los que inician esa gran persecución. Pero aquí lo que tenemos que resaltar, hablando de Saulo, es que a él, en él, o más bien todos los perseguidores pusieron la vista en Saulo. Saulo está de acuerdo en la muerte de Esteban. Saulo era joven. Saulo estaba dispuesto a pelear por el nombre de Dios. Cuidado. Saulo ya no pasó a ser un espectador, ya no pasó a ser un testigo, ya no pasó a ser un cómplice de la muerte de Esteban, sino Saulo empezó a mostrar su odio hacia la iglesia de Cristo. Recuerden que el propósito no era acabar nada más con los seguidores del camino, sino era acabar con esa secta totalmente para que no quedara ningún recuerdo. Ellos creyeron que podían acabar con él, con el seguidor de Cristo y con los cristianos. Algo completamente diferente a lo de Esteban. Esteban perdona a sus enemigos, Esteban pide y clama por sus enemigos, Esteban intercede por sus enemigos y Saulo, dice la palabra de Dios, que empezaba a respirar odio y venganza. Una cosa completamente diferente. Los dos personajes, Esteban y Saulo, eran personajes que creían en Dios. Eran personajes que amaban a Dios. La gran diferencia es que uno era religioso y el otro tenía el Espíritu Santo de Dios. Saulo de Tarso conocía de Dios, oía hablar de Dios, conocía las Escrituras, mas sin embargo le faltaba lo más importante, el Espíritu Santo de Dios. El conocimiento no te hace fiel a Dios. El conocimiento no te hace amar a Dios. El creer o confiar o conocer todas las Escrituras no te hace hijo de Dios. Necesitas el Espíritu Santo de Dios. Amén. Saulo era un perseguidor. Saulo aprobó la ejecución. Saulo empezó a odiar cada vez más a aquellos hombres que en lugar de pelear, perdonaban. En lugar de amar, en lugar de agredir, amaban. Eran hombres totalmente diferentes a lo que estaba acostumbrado Saulo. ¿Pero por qué no te vas a defender? Te perdono. ¿Pero por qué no vas a atacar? Te amo. Esteban fue uno, les puedo asegurar, de los principales que hizo que Saulo empezara a odiar más a los cristianos. ¿Por qué? Porque Saulo estaba acostumbrado al golpe, al ataque, a la guerra, a la pelea. Yo no sé si te ha pasado a ti, mi hermano, que tú te enfrentas a alguien que quiere que te avientes y de pronto le dices, no, es que yo no peleo.
te perdono, que Dios te bendiga. ¿Y qué es lo que está pasando con esa persona? ¿Qué crees que va a pasar con ese Saulo? Te va a decir, ay, no, sí que mis respetos, te amo más. No, crece su odio, crece su rencor. Y era lo que estaba pasando con Saulo. Yo no sé cuántos Saulos conozcas, pero siempre hay un Saulo en tu casa, siempre hay un Saulo a tu alrededor, siempre va a haber un Saulo que está en contra de lo que tú hablas, en contra de lo que tú predicas, en contra de lo que tú vives. Ay, sí, ahora resulta que eres muy santo. Ay, ahora resulta que me vas a perdonar. ¿No te acuerdas lo que eras antes? Sí, yo era Saulo también. Yo buscaba la agresión, yo buscaba el pleito, yo buscaba la murmuración y ahora resulta que la gente también se admira de lo que eres tú. Pero estamos hablando de Saulo, ¿verdad? Así que Saulo de Tarso, en lugar de darse cuenta que esa gente era diferente a él y que quisiera ser como ellos, eso era lo que lo llenaba de más odio y rencor. Así que no te preocupes si te están odiando cada vez más. Quiere decir, dale gracias a Dios, porque ese Saulo quiere acabar contigo. Este Saulo inició con más odio, con más repudio a todo lo que tenía que ver con Cristo. Él creía que los cristianos eran sus enemigos. Él creía que los cristianos eran los que estaban molestando a su religión. Él creía que acabando con los cristianos que estaban a su alrededor era más que suficiente, porque él no entendía que al que estaba persiguiendo era al Mesías. Saulo no solo aprobó la ejecución, entonces vemos esto, sino que ahí fue el inicio de su odio y repudio. Y esto, mis hermanos, es necesario que lo entendamos y comprendamos con muchos de nosotros. Muchos creíamos que los cristianos eran nuestros enemigos. Que cuando llegaban a la puerta y te decían, oiga, mire, traigo un folletito. No me hables de tu Dios, de tu Cristo. Yo así estoy bien con mi religión. O cuando te confrontaron y te dijeron, mira, la verdad tú no eres cristiano. Uy, nos enojábamos contra los cristianos. ¿Sí? Pensamos que ellos eran nuestros enemigos. Incluso hay mucha gente que te escucha hablar o me escucha hablar o predicar y dicen, ya va a empezar a atacarnos. Creen que estamos peleando con ellos y ellos creen que somos los enemigos. No se dan cuenta que cuando tú no eres un cristiano verdadero, tu enemigo no es el otro cristiano verdadero, sino es Cristo. Y es lo que pasaba con Saulo. Él quería perseguir a los cristianos, acabar con ellos, sin darse cuenta que lo que estaba haciendo era pelear contra nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora nosotros al principio atacábamos a los cristianos y nos sentíamos Saulos, y ahora resulta que ahora somos parte de, ¿verdad? Como le pasó a Pablo. A Saulo de Tarso, después de que tuvo ese encuentro, reconoce que estaba persiguiendo a Cristo y el Señor le cambia ese corazón. Ahora estamos del lado de esos pocos como Esteban. Estamos del lado donde ahora los Saulos cada día son más. Y esos Saulos traen esa persecución interminable. Tristemente están queriendo acabarnos. Y aquí conocemos ahora sí a un Saulo asolando la iglesia, preparando todo para acabar con la iglesia de Cristo, con los del camino, porque Saulo empieza a tener sed de sangre. Yo he escuchado a mucha gente que da su testimonio acerca de cómo se volvieron asesinos. He oído testimonios de gente que dijeron, bueno, pues es que al principio pues maté una rata, después maté un gato,
después maté un perro, después tenía yo que matar al ladrón de fulano de tal, y poco a poco se va llenando esa sed de sangre, esa gente que ya empieza a perder la conciencia, empieza a nublarse esa conciencia, se empieza a cauterizar y ellos creen que están haciendo bien. Hemos estado hablando de gente, cómo es posible que se vuelven violadores, que se vuelven asesinos, que se vuelven alcohólicos, drogadictos, de verdad, y cómo se va perdiendo la noción. Y en Saulo de Tarso era lo que estaba pasando, mis hermanos. Se estaba llenando de sed de la sangre de los justos. Es lo que pasó con Hitler, es lo que pasó en la Inquisición, es lo que pasó con Nerón. Empezaron a necesitar, a desear la muerte de los cristianos. Por eso tengan cuidado, mis hermanos, si conocen a un Saulo por ahí, pues hay que tener cuidado con ellos. Dice en el versículo 3 de Hechos 8, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 8:3. Si se dan cuenta, ya aquí ya empieza a darse a conocer más al joven Saulo. Al joven Saulo que consentía la muerte de Esteban. Ahora este joven Saulo ya no era un Saulo espectador y consentidor, sino ya empezó a ser un hombre que estaba actuando para acabar con la iglesia. Dice que Saulo asolaba a la iglesia y entraba casa por casa. No entraba congregación por congregación porque no existían las congregaciones, mis hermanos. Se reunían en las casas y hablaban de la palabra de Dios y estaban juntos y unánimes. Y aquí lo más impactante, mis hermanos, que no nada más estaba buscando a los hombres, sino que a él ya no le interesaba si eran hombres o eran mujeres. Él lo único que le interesaba era acabar con ellos. Y ahí es donde empieza a extenderse o adquirir más fuerza la gran persecución. ¿Sí se acuerdan que empezó la persecución por dos hermanos o dos apóstoles, que era Juan y Pedro? Siguió la persecución con todos los apóstoles y después continúa y se vuelve una gran persecución donde empieza y Saulo dice, yo quiero ser parte de esa gran persecución. No estoy hablando de la gran tribulación, que quede bien claro. Estoy hablando de la gran persecución de la iglesia primitiva. Empieza esta gran persecución contra los cristianos, los perseguidos, y lógicamente se necesitaba un líder sediento de sangre y sediento de justicia. Justicia mal hecha, mal vista. Una justicia equivocada, una justicia errónea de la que debemos de tener cuidado nosotros. Ese líder tenía que estar seguro de lo que creía. ¿Y qué es lo que creía? Creía en su religión, creía en sus tradiciones, creía que le estaba sirviendo al Dios verdadero, porque él era fariseo de fariseos, venía de la genealogía de los israelitas. Este hombre, este líder que se estaba buscando, tenía que tener bien firme su creencia, y este grupo de rebeldes, según ellos, nosotros éramos los rebeldes, nuestros hermanos primitivos eran los rebeldes, tenía que sufrir las consecuencias por estar desacatando a las autoridades puestas por su Dios. Espero y estés entendiendo lo que creen los Saulos de Tarso. Ellos no entienden que nosotros somos los que predicamos la verdad. Para ellos somos un grupo de rebeldes que no estamos obedeciendo al Dios de ellos. Y claro que nunca vamos a obedecer al Dios de ellos, llámese la religión que se llame. Saulo,
a este hombre al cual le dieron cartas, le dieron la autorización, Saulo empezó a asolar, a destruir y a tratar de acabar con la iglesia. Esto lo hacía Saulo porque creía que su Dios lo iba a recompensar. La gran mayoría de los que pelean su batalla están creyendo que Dios los va a respaldar y que Dios los va a recompensar. Pero lo que no sabía Saulo, y lo que no saben muchos, de los cuales tampoco nosotros lo sabemos, y eso es muy importante, no sabía Saulo que Dios ya tenía su destino escrito. Dios ya tenía preparado todo y por eso permitió que Saulo de Tarso hiciera todo lo que hizo contra la iglesia de Cristo. Nosotros no tenemos que meter las manos con esos Saulos, mis hermanos. Dios se encarga de ellos. Si Dios tiene escogido a un Saulo por ahí, deja que Dios haga la obra. Si Dios no tiene a ese Saulo y lo está levantando como un Judas Iscariote, deja que lo haga. Dios tiene en sus manos el futuro y el destino de ellos. Dios ya tenía el destino escrito de Saulo desde antes de la fundación del mundo, así como Dios ya tiene destinado tu futuro. Dios ya tiene todo en el libro de la vida, en el libro de las obras de cada uno de nosotros. Ya eres parte de la biblioteca de Dios. Sea para bien o sea para mal, ya estás dentro de esos libros. El libro de la condenación o el libro de la vida. Pero ya estás ahí. Y Dios ya tenía todo preparado para Saulo, mas sin embargo era necesario que se diera a conocer a todo el mundo. Saulo entraba en las casas y Dios lo permitía. Saulo arrestaba a hombres y mujeres y Dios lo permitía. Saulo perseguía a cualquiera que se dijera seguidor de Jesús y Dios lo permitía. Dios tiene planes para todos, sean buenos o malos. Mas sin embargo, Saulo no lo sabía. Y Saulo cada día crecía más su furia, lo hacían más violento y sin escrúpulos. Esa furia que tenía, esa sed de sangre que hervía dentro de él. Porque según Saulo, él no podía aceptar que unos cuantos rebeldes dijeran que ese supuesto Mesías era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, lo cual su religión nunca lo pudo quitar. Ni lo podía, ni lo podrá quitar. El enojo de Saulo de Tarso era: ¿cómo es posible que este hombre viene a decir que ahora él es el Hijo de Dios y que va a dar vida eterna a aquellos que lo sigan? ¿Cómo es posible si nosotros llevamos miles de años matando corderos, haciendo sacrificios personales, estamos ayunando, hemos prometido que nos arrepentimos? ¿Cómo es posible que estos seguidores de ese camino estén diciendo que solamente Cristo puede darles salvación y vida eterna? Eso les da coraje y les da enojo y se odian. Porque son Saulos de Tarso. ¿Cómo es posible que este grupo de ignorantes y letrados ahora digan que su Cristo los ha hecho libres? Eso le da coraje a la gente, le da coraje al mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo son Saulos. Pero lo más hermoso es que hay Saulos que van a ser redimidos. Pero deja que Dios haga la obra. Saulo buscaba ser reconocido como el máximo perseguidor y exterminador de la secta que anunciaba un camino. ¿Por qué? Porque todos estaban
conociendo muchos caminos. Mas sin embargo, entre más los perseguía, y ese era el odio también de Saulo, más se extendía el evangelio. Saulo de Tarso creyó que con perseguirlos iban a dejar de predicar el evangelio, y al contrario, entre más los perseguía, más se extendía el evangelio y más había gente que se convertía. Así que de esta manera, con su enojo, con su odio, no se conformó con perseguirlos en Jerusalén y en Samaria, sino él tenía tanta necesidad de saciar su sed de justicia que fue a pedir cartas para que le dieran permiso de ir más allá. O sea, no nada más se encargó de perseguir a los que estaban en su núcleo, sino dijo, no, pues yo voy ahora hasta con esos también. Y a donde se vayan yo los persigo. Dicen el 9, 1 y 2, Saulo respirando. Fíjense bien nada más, mis hermanos, cuando dice respirando, yo no sé si has visto un toro enojado o un toro en la corrida de toros, cuando lo están pinchando, se enoja cada vez más. Yo me imagino a Saulo así respirando, bufando, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, traía un odio tremendo Saulo de Tarso porque estaban en contra de su religión, en contra de su creencia, en contra de sus ideales. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahora sí que vino con el más grande de todos, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Sí saben qué es pedir cartas, ¿verdad? Pedir permiso. Dame la autoridad para ir a las sinagogas de Damasco, dame la autoridad para que yo pueda exterminar a estos cristianillos. Dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él llegó diciendo eso. Yo voy a traer presos a todos los del camino. Mas sin embargo, mis hermanos, Saulo de Tarso no se conformaba con llevar presa a la gente. Saulo de Tarso consentía la muerte de los hermanos en Cristo. Así que la intensidad de la persecución de Saulo sirvió para extender el evangelio, pero también sirvió para que Saulo de Tarso fuera camino a los pies de Cristo. Todo esto Dios lo estaba permitiendo. Sí, Saulo, es necesario. ¿Sí recuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de la mujer que derramó el alabastro a los pies de Él? ¿Sí se acuerdan lo que habló con Leví, el recaudador de impuestos, y que le dijo, cuando yo entré, tú no me diste beso, tú no me lavaste los pies, tú no me recibiste como esta mujer me está recibiendo? ¿Y qué le dijo? ¿Tú quién crees? Le dio una parábola y le dijo, ¿tú quién crees que ama más? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? Y Leví le dijo, el que se le perdona más es el que ama más. Espero y estés entendiendo ahora la historia de Saulo. Saulo tenía que caer lo más bajo y lo más vil y lo más encarnizado para que él pudiera amar más al Señor. Dios permite muchas cosas para que tu amor crezca. Yo les he dicho muchas veces, me avergüenzo de mi testimonio. Me da pena, me da vergüenza nada más de recordar todo lo que hice. Pero eso, mis hermanos, cuando viene el perdón de Dios, es cuando amamos más al Señor. Cuando empieza el celo del Señor, el celo por su casa, el celo por la doctrina. Y ahora ya podemos entender, viendo todo esto, podemos entender cuánto amor tenía Pablo
a nuestro Señor Jesucristo. Porque él decía, yo no soy digno de llamarme apóstol, yo fui perseguidor de la iglesia. De verdad, mis hermanos, necesitamos ver cada uno de nosotros qué tan Saulos fuimos para poder decir, amo al Señor y mi pasión es Él. Mi pasión eres. Te amo, Señor, porque he entendido que fui un Saulo de Tarso, que fui uno que quería acabar con tu iglesia, que fui perseguidor de ti. Así que la intensidad de la persecución de Saulo sirvió para que Saulo cayera rendido cuando el Señor se le presenta. Su celo y su deseo de acabar con los cristianos, Dios lo estaba usando para que el día que cayera Saulo fuera un verdadero adorador. Un adorador que le adorara en espíritu y en verdad. Dios es lo que está buscando de ti. Por eso es necesario que entiendas el por qué Dios te tiene aquí. Nuestro Señor Jesucristo lo estaba llevando al clímax, a la cúspide de su odio, de su rencor, de su sed de venganza, mis hermanos, para que cayera rendido a los pies de Cristo. Lo estaba llevando al clímax para que llegara ese encuentro con tu Creador, ese encuentro con tu Salvador. Dios te está llevando, si es que no eres verdaderamente adorador, si no eres un verdadero hijo de Dios, Dios te está llevando al clímax para ese encuentro. Y si Dios ya te alcanzó, si tú ya eres hijo de Dios, creo que debes de entender todo esto. Decir, gracias Señor por ir permitiendo que cayera yo tan bajo para poder ser levantado. Yo lo entendí, mis hermanos. Yo lo entendí cuando el Señor se presenta delante de mí y me dice, Alejandro, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Duro te es dar coces al aguijón. Espero y tú lo estés entendiendo de verdad. Dios estaba preparando ese encuentro. Nuestro Señor Jesucristo estaba permitiendo todo esto porque Él tenía que presentarse delante de Él con ese odio y con ese rencor, porque ya había sido escogido por Él. Escogido para convertirlo ahora en un celoso del Evangelio y de su palabra. En un Saulo que respiraba odio, ahora iba a ser un hombre celoso del Evangelio. Un hombre que no torcía su mano, que no vendía su primogenitura. Un hombre que estaba dispuesto a dar su vida porque los demás lo conocieran, aquel Cristo que lo perdonó. Saulo sentía placer al perseguir, al ver cómo los cristianos eran apedreados, al ver cómo los cristianos eran llevados a la cárcel, a ver cómo los cristianos eran supuestamente destruidos. A Saulo le gustaba, se deleitaba en atacarlos porque su Dios lo quería así. Saulo sentía gozo y deleite de ver cómo los enemigos de su fe los estaba acabando, sin darse cuenta que él era el principal enemigo de la fe. En Hechos 26, nada más voy a leerlo, después lo vamos a estudiar. Dice, Pablo mismo describe lo que hacía. Y dice, yo ciertamente había creído mi deber. Se está dando su testimonio. Y dice, yo creía que era mi deber. Dice, yo ciertamente había creído mi deber a hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, él creyó que estaba cumpliendo su deber. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto.
Ahí está hablando Pablo mismo, diciendo que él estaba de acuerdo, que no era un espectador, estaba de acuerdo que no era nada más un perseguidor, sino que él creía que era su deber. Y dice en el 11, y muchas veces, no nada más unas cuantas, sino muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Saulo de Tarso confesó que él en su ignorancia estaba persiguiendo la iglesia de Cristo. Qué triste, mis hermanos, que muchos siguen persiguiendo sin darse cuenta de que están persiguiendo a Cristo. Pero qué hermoso escuchar esta confesión del apóstol Pablo cuando dice: yo fui, pero Cristo me rescató. Dice en el versículo 9 del capítulo, en el capítulo 9 del libro de Hechos, en versículos 3 y 4, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Espero y tú ya hayas escuchado esa voz. Espero de verdad en Dios que tú hayas escuchado verdaderamente la voz de Cristo. Porque si no, déjame decirte que eres un religioso únicamente, que no estás convertido a Cristo. Es necesario que escuchemos esa voz de nuestro Señor Jesucristo que te diga: ¿por qué me persigues? Que dejes de escuchar la voz del predicador, que dejes de escuchar la voz de la humanidad, que dejes de escuchar lo que tú percibes y que escuches la voz de Cristo. Pon tu nombre, no pongas Saulo, pon tu nombre y di: Señor, ¿me estás hablando a mí? Y te va a decir el Señor: sí. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me sigues persiguiendo? ¿Por qué sigues en contra de lo que yo te he enseñado? ¿Por qué sigues en contra de lo que has oído? ¿Por qué sigues en contra de mi palabra? Esta frase, mis hermanos, ¿por qué me persigues?, es tan importante para todos aquellos que hemos sido confrontados por nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante que de verdad que tú la escuches si no eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, nada más recuérdala cuando fue esa palabra que llegó a ti y que dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Si yo lo que quiero darte es vida eterna, ¿por qué me persigues si yo lo que quiero es perdonarte tus pecados? ¿Por qué me persigues si yo lo que quiero es el bien para ti? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué sigues tu perspectiva mundial, tu perspectiva del mundo? Es que si yo dejo esto, pues ya no voy a disfrutar el mundo. Claro que ya no vas a disfrutar el mundo. Pero cada vez que tú tienes deseos del mundo, tú sigues persiguiendo a Cristo. Está fuerte, ¿verdad? El mundo y Cristo no pueden hacer amistad. Tu odio, tu rencor, tus deseos del mundo, tus deseos carnales, es perseguir a Cristo. Así que ¿por qué me persigues? No son palabras dadas por un líder, no son palabras dadas por el pastor, no son palabras dadas por el hermano o la hermana cuando te está guiando al arrepentimiento. Son palabras de Dios, de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿no te has cansado de estar persiguiendo a Cristo para acabar con Él? Son palabras directas y confrontantes de parte del Mesías, de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de Jesús el Cristo. Sí. Yo la escuché, mis hermanos.
Yo escuché la voz de Cristo cuando me dijo, ¿por qué me persigues? Espero en Dios que tú lo hayas escuchado desde el día que te dijiste cristiano. Porque muchos creen que al oír al pastor que te dice, arrepiéntete, uy, ya va a empezar el pastor. Que cuando te dice, ya deja de justificar tus pecados, uy, ya va a empezar el hermano, la hermana, el pastor, la oveja, ¿y ese qué? ¿Qué me dice a mí? ¿Creen que cuando escuchan que dicen, ya deja de pelear contra mí, creen que está peleando, que le está diciendo el pastor? Y no, mis hermanos. Dios está hablando. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, ya deja de perseguirme. No es el pastor el que te está hablando. No es el hermano que te está hablando. Cuando el pastor te habla, es la voz de Cristo diciendo, ¿por qué me persigues? Espero y de verdad que Dios te haya hablado el día de hoy. Y va a haber dos opciones. Una es gracias, Señor, por haberme hablado. Gracias, Señor, por haberme confrontado. Y yo, después de que era un Saulo, ahora te digo, ¿qué quieres que yo haga? Y la otra es, ya la traen contra mí, mejor ya no vuelvo. Mejor, ¿saben qué? Me retiro de aquí porque siempre están en contra de mí. Voy a concluir con la enseñanza de todo esto. La persecución contra los cristianos es una persecución en contra de Cristo. Cada vez que hablas en contra de un cristiano, estás hablando en contra de Cristo. Cada vez que atacas a un cristiano, estás atacando a Cristo. Cada vez que no te parece lo que hacen los cristianos, estás diciendo, no me parece lo que es Cristo. Es persecución en contra de Cristo. Cuidado, mis hermanos, de blasfemar, de hablar en contra, de atacar el verdadero cristianismo. No seas como Saulo de Tarso. No seas como los enemigos de la fe. Esos enemigos de la fe que creen que están haciendo lo correcto, que están queriéndote llevar a su secta, no se dan cuenta que lo que están haciendo es perseguir a Cristo. Así que perseguir a Cristo es estar en contra de sus enseñanzas, en contra de su palabra, en contra del Padre. Tú cada vez que estás y dices, ay no, es que es dura tu palabra, estás en contra de Cristo. Ay, es que, ¿por qué tengo que vivir conforme a la palabra? Porque así debe de ser. Y cuando tú te rebelas, estás en contra de Cristo, estás persiguiendo a Cristo. El que me ama, obedece mi palabra, dice Dios. Se deleita en mi palabra, es un amor su palabra, es un gozo tu palabra, enséñame tu palabra. Lean el Salmo 119 completito y ahí se van a dar cuenta cómo el Señor, cómo el escritor de los Salmos habla acerca de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Faro es tu palabra. Mi guía es tu palabra. Cada vez que tú estás en contra de la palabra, mi hermano o mi hermana, estás en contra de Dios y de Cristo. Es perseguir a Cristo. Así que no nada más los inconversos son los que están en contra de Cristo. Cada vez que tú te rebelas a la disciplina, a la enseñanza, a la exhortación, incluso a la disciplina correctiva, tú estás persiguiendo a Cristo. ¿Tú qué te dices cristiano? Sí. Por eso sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Haz esto, sí, Señor. Hago tu voluntad. Que su deleite del Señor es que tú hagas la voluntad de Dios. Pero va en contra de mis principios. Tus principios tíralos a la basura. Va en contra de mis deseos.
tus deseos tíralos a la basura. Va en contra de... Tú vas en contra de todos, solo contra el mundo. Aquel que se considera amigo del mundo es enemigo de Dios. Aquel que se considera amigo de Dios es enemigo del mundo. No estamos para darle gusto al mundo. Así que mis hermanos, no nada más los inconversos están en contra de Cristo. Muchos seguimos o siguen siendo perseguidores de Cristo, diciéndose cristianos. Y también eso es peor, mis hermanos, porque teniendo el conocimiento, estás dándole golpes o dándole coces al aguijón. No podemos hacerlo. Nosotros como cristianos no podemos seguir dándole coces al aguijón. Los enemigos sí, pero nosotros. Así que decir ser cristianos y vivir como mundanos también es ser enemigo de Dios, enemigo de la cruz, enemigo de la fe. Yo no puedo estar diciendo que soy cristiano y vivir como mundano. Yo no puedo vestir como cristiano, pero mi corazón está queriendo vivir como los del mundo. Eso no es ser cristianos, mis hermanos. El verdadero cristiano se deleita en vestir como cristiano, en hablar como cristiano, en vivir como cristiano. Yo te pregunto, ¿eres feliz diciendo que eres cristiano? No me contestes. Tendría que verse el gozo en tu rostro, tendría que verse su pasión por Cristo, tu amor por Cristo. Pero hay cristianos que andan con unas caras que dices, ¿tú eres cristiano? Pues no se te ve. El cristiano vive en gozo. Así que escucha, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una frase de confrontación de Jesús a todos los Saulos de Tarso. No fue a Saulo nada más. Dios te está confrontando el día de hoy también a ti. ¿O te está dando paz? Espero que te esté dando paz. Pero Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una confrontación para todos. Yo pregunto, no contestes, ¿cuántos Saulos hay el día de hoy? ¿Cuántos Saulos conocemos? Miles. Pero el problema no es que conozcamos Saulos de Tarso fuera del cristianismo, sino lo más triste es cuando conocemos Saulos de Tarso dentro del cristianismo. Saber que andan con caras de cristianos y son Saulos de Tarso, qué triste, mis hermanos. ¿Cuántos Saulos habrá el día de hoy? Miles. Pero ¿cuántos caminan con cara de cristianos? También muchos. Así que cualquier duda que tengas, cualquier rebelión o persecución en contra de la iglesia o de las enseñanzas de Cristo es un ataque personal y directo contra el Mesías. Santo. Pues dirá la palabra, pero yo no estoy de acuerdo. Pues dirá el pastor, pero yo digo que no. Estás atacando directamente al Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero gracias al encuentro que tuvo Saulo con nuestro Señor Jesucristo y terminó en esa gran transformación de perseguidor a perseguido, gracias a todo ese encuentro que tuvo, ahora podemos conocer no a un enemigo, sino a un siervo fiel que defendía la verdad. De verdad, yo le pido a Dios por aquellos tibios que no son hijos de Dios, porque el tibio no es hijo de Dios, que escuchen, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Que escuchen: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si tú eres de aquellos que están indecisos de seguir a Cristo, le pido al Señor que escuches la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque si tú la escuchas, quiere decir que el Señor te está llamando. Porque si no la escuchas, vas a dar media vuelta y vas a seguir igual. Pregunto, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que así como le dijo a Saulo y a nosotros, se lo dijera a nuestros seres queridos? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros conocidos escucharan la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero nosotros no tenemos el poder, mis hermanos. Eso le corresponde al Señor. Recuerda la historia. Saulo de Tarso iba respirando venganza. Iba respirando odio. Iba queriendo destruir todo. Y de pronto el Señor se le presenta. Y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Aún a nuestros enemigos quisiéramos que escucharan esa voz. Yo sí lo anhelo. Que escucharan y escucharan: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque ellos, esta gente que no ha escuchado la voz de ¿por qué me persigues?, siguen siendo enemigos de la fe. Aunque se digan religiosos, aunque se digan cristianos, aunque sigan viviendo supuestamente de apariencia como cristianos, siguen siendo enemigos de la fe, enemigos de Cristo. Y este Saulo, que quería destruir la iglesia, ahora es un hombre celoso de la palabra. Qué hermoso, ¿verdad?, que fuéramos esos Saulos de Tarso. Que sigamos ese ejemplo de Saulo de Tarso después de escuchar que me persigues. Que seas celoso de la palabra, que defiendas la palabra con tu vida, que defiendas la palabra capa y espada, que ahora sí, mira, estoy en contra de ti, no importa, pero yo amo al Señor porque escuché la voz: ¿por qué me persigues? Y caí rendido a los pies del Señor. Que no seas partícipe de los pecados de los demás, que al contrario seas ese Saulo de Tarso después de esa transformación, después de haber escuchado esa voz del Señor. De verdad, gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo, que en lugar de pagarnos conforme a nuestras obras, sobreabundó la gracia. Y gracias a esa sobreabundancia de gracia, fuimos alcanzados por pura misericordia y gracia. De verdad, mis hermanos, gracias a Dios que escuchamos esa voz: ¿por qué me persigues? Sí, amén. Yo cada vez que me acuerdo de mi conversión, me acuerdo cómo el Señor me dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me sigues persiguiendo? ¿Qué no te das cuenta que yo soy el verdadero? Y caer rendido a los pies de Él. De verdad que si dices que eres cristiano, te invito a que reflexiones en la frase: ¿por qué me persigues? Y pongas tu nombre cada vez que estés en contra de lo que la palabra de Dios te muestra. Y que cada vez que escuches ¿por qué me persigues?, voltees y digas: si es cierto, Señor, perdóname. Es que yo deseo el mundo. ¿Por qué me persigues? Es que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué me persigues? Es que, ¿por qué me persigues? Que cada vez que quieras hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, escuches la palabra o la frase: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Es Cristo el que te está hablando. Es que yo quiero irme al mundo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y yo le agregaría: ¿por qué te has convertido en un enemigo de la fe? Cada vez que tú estás de acuerdo con los del mundo, estás
persiguiendo al Señor y te estás convirtiendo en un enemigo de la fe. Vamos a orar, mis hermanos.